Hola, nuevamente con ustedes. Namaskar. Bueno, esta es una información, una especie de conversatorio individual, coloquio, comunicación con mucha gente que no me conoce, de la nueva generación, porque los de la vieja generación me conocen. Mi nombre es José Luis Hernani. Tengo un nombre sánscrito, Swami Buyanga. Viví en la India muchos años. Hablo hindi, me bol सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ. मैं पेरू का रहने वाला हूँ, लेकिन लेकिन भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ. Hablo hindi. Viví en la India muchos años, estudié en la India. Pero además hay facetas de mi permanencia en la India desconocidas para mucha gente nueva. Por ejemplo, llegué a conocer personalmente a Osho, ¿no? Shri Bhagwan Rainesh. Bhagwan Rainesh, Sri Bhagwan Rainesh, era su nombre original. Él era catedrático de filosofía en la Universidad de Pune. Y cuando empezó a hacerse famoso, a ser visitado por muchos estudiantes de América y de Europa, él puso un centro de yoga en Nueva Delhi, en el mismo barrio donde yo vivía, Safdarjung Development Area, en House Cash, al frente de ITT y también al frente del Sri Aurobindo Ashram, donde estuve muchas veces alojado. Y ese ashram en House Cash, que era una zona residencial para diplomáticos y estudiantes extranjeros, lo tenía. Cada vez que venía de Pune, daba sus clases y yo aproveché la ocasión de asistir a sus talleres y tuve la oportunidad de conocer a Ocho. También conocí a Sri Ananda Murtiji, el fundador de Ananda Marg, en Calcuta. Era un grupo de yoga que muchos deben conocer, Ananda Marga, Sri Ananda Murtiji, Kevalan, ¿no? ¿Se acuerdan de la danza de los de Ananda Marga? Bueno. Y por último conocí a Sai Baba, Sri Satya Sai Baba, que ha sido pues anatematizado, vejado, insultado, humillado, criticado, porque siempre hay una tendencia antípodas, yin y yang, positivo y negativo. Le ven cosas positivas, pero también le ven cosas negativas, como ahora, por ejemplo, que el Dalai Lama besa a un niño y le dice que le succione la lengua, ¿no? Es una cosa desagradable, repudiable, pero que depende de ciertos factores circunstanciales o geográficos. No se puede obviar, perdonar, hacerse la vista gorda, pero el Dalai Lama es un ser espiritual. Yo recuerdo la frase que la hice popular en las redes: la mente es tan poderosa, pero tan poderosa que puede transformar la materia fecal y el veneno más letal en un néctar divino que nos libera de todo mal. He ahí el poder de la mente. La mente es prodigiosa e ilimitada. Si pudiéramos utilizar toda la capacidad, todo el potencial de nuestra mente, seríamos dioses. Por eso siempre afirmamos, los seres humanos somos dioses, pero dioses dormidos. Nuestra divinidad es nuestra mente, pero la hemos olvidado, la ignoramos, la obviamos. Somos dioses dormidos, pero pronto vamos a despertar. Y nosotros ayudamos a que despierte, que ese Dios que hay en usted despierte y recuerde su divinidad. La divinidad es nuestra mente. Que la recupere y que empiece a aplicarla, a utilizarla. Conocí a Sai Baba. Varias veces visité Puttaparthi en Andhra Pradesh, al sur de la India. Así que conozco a muchos maestros de la India. He practicado, obviamente, imagínense, estar en la India y no aprovechar para aprender diferentes técnicas meditativas. Sería absurdo, sería una blasfemia. Yo lo he hecho, he estado en la India y he aprendido el idioma, he aprendido diferentes técnicas meditativas, he podido tener la oportunidad de conocer a maestros. Entonces,
yo tengo una visión realista, clara, sobre la India y sus características. La India aparentemente es un país subdesarrollado, un país del tercer mundo. Sin embargo, escuche bien con atención, la India es la sexta potencia atómica y espacial del mundo. Tiene la infraestructura necesaria para fabricar barcos, submarinos, tanques, aviones, plantas nucleares, etcétera. Está en el espacio. La quinta potencia es China. Y China y la India son vecinos, comparten una frontera común y son aliados. Por ejemplo, ¿quién es un aliado incondicional? Hay un convenio indo-soviético de ayuda militar. La India apoya a Rusia, Pakistán a Estados Unidos. Pakistán es una potencia atómica también y corresponde al mundo musulmán, al Islam. Bueno, volviendo a la India. Viví en la India, viajo constantemente. La última vez estuve en el 2019 y pensaba ir el siguiente año, pero la pandemia frustró la posibilidad de viajar. Organizo peregrinajes. Tengo muchos videos, muchas fotografías. Estoy desde el año 78 visitando la India. Estuve entre el 78 y el 81 en la India. Así que la hipnosis surgió por primera vez frente a mí en la India, porque la India es la raíz, la causa, el origen, el punto de partida de la hipnosis. La hipnosis y la meditación que es de la India, nace ahí. La meditación y la hipnosis son hermanas gemelas, siamesas, no se pueden despegar. Se trata del mismo fenómeno. Si usted hace un análisis científico, un análisis pero estrictamente laboratorio, va a encontrar que son fenómenos similares, que ocurren los mismos cambios bioquímicos, biológicos, químico-eléctricos en ambos casos, en la meditación y en la hipnosis. Así que eh, si se trata de la India, si se trata de la meditación, incluso tenemos la intención de eventualmente organizar cursos de hindi, de idioma hindi, gratuitos, para que la gente tenga más acceso a la cultura de la India, la meditación. Eh, Fíjense, no es por minimizar o anatematizar, discriminar a la India, pero en las universidades de la India, por ejemplo, la Universidad Nehru, la Universidad de Delhi, etcétera, los estudiantes lo dicen en hindi, pero hemos hecho una traducción para que haya rima, consonancia, coherencia, simetría, homogeneidad. Los alumnos universitarios siempre comentan con ironía, con sorna, de manera mordaz, comentan que si quieres ser famoso y rico, hazte gurú o político. Si quieres ser famoso o rico, hazte gurú o político. Ambas cosas venden, ambas cosas producen ingentes ganancias. El gurú, claro, se pone su túnica naranja, que es la típica, o para dar sensación y transmisión de paz, algo blanco, blanca, barba larga, cabello largo, y el mantra por excelencia, y ya está. La gente inmediatamente ve a una persona con esas características y ya cede, ¿no? Dice el maestro, el gurú, etcétera. Bueno, eso es lo que dicen los estudiantes. Saben que hay mucho de interés prefabricado detrás de esos maestros que aparecen de vez en cuando, que vienen de la India. Pero hay genuinos y generalmente están en su lugar, ¿no? En su tierra. Algunos, bueno, una labor más global. No es que sea uno negativo, sino que hay que ser realista. Estamos atravesando una crisis mundial. Estamos en un estado especial, que en la India dicen Kali Yuga, es el Kali Yuga. Hay 4 yugas, Dwapar Yuga, Tetra Yuga, Sat Yuga y Kali Yuga. Estamos en Kali Yuga, una época de crisis, de tensión, de inestabilidad,
depresión, de hambre. Bueno, pero hay elementos compensatorios. Por ejemplo, la India tiene características. Eh, Cuando uno llega al aeropuerto Indira Gandhi, antes se llamaba Palam Airport, que ahora el aeropuerto Palam es para vuelos internos y el Indira Gandhi es para vuelos internacionales. Cuando llega al aeropuerto, antes ocurría creo algo parecido aquí, hay unos olores fétidos, unos hedores insoportables, sobre todo para los turistas. Algunas veces, no siempre. El calor es extremado. Hay épocas en que llega a 45 grados, imagínense 41 grados y es fiebre, imagínense 45 grados. Y no estoy mintiendo, pueden recurrir a información por internet. Em, el verano es similar al que ocurre en Estados Unidos. El verano es mayo, junio, julio, uf, terrible, un calor terrible. Pero ellos lo compensan con técnicas como lo opuesto al tumo. El tumo es una técnica de yoga que es la hipertermia volitiva, aumento de la temperatura del cuerpo en condiciones de frío bajo cero. Ellos pueden hacer lo opuesto. Si se puede reducir la temperatura, se puede subir la temperatura. Obviamente tenemos las mismas facultades para A o B. Entonces, en tiempos de mucho calor, se sienten bien. El silencio, que es tan importante en la India, los que han estado en la India van a poder confirmar y dar fe de que efectivamente estoy diciendo algo que es cierto. Todos los ómnibus, todos los transportes llevan atrás una frase escrita tanto en inglés como en hindi que dice horn please, o sea, toque la bocina, por favor, tócala. Y hay un ruido ensordecedor por la ciudad. ¿Estoy haciendo propaganda para la India o estoy quitando el entusiasmo de viajar a la India? Bueno, y otra cosa, por ejemplo, los hedores. ¿De dónde creen ustedes que se hacen los inciensos? ¿No? Hay un enigma. ¿De dónde se hacen los inciensos? De la bosta, de las heces, del excremento de las vacas, ¿no? Y también la vaca siempre se caricaturiza a la India porque se dice que ellos adoran a la vaca, lo cual no es cierto, no es cierto. Hay toda una historia, por ejemplo, mucha gente no sabe que Krishna vivió 5000 años antes de Cristo y está en los libros de historia. Si un estudiante que estudia historia de la India va a ver que 5000 años antes de Cristo vivió Krishna, que fue un príncipe. En la historia de Krishna es singular, porque había un rey que intentó destruir la posibilidad de que el heredero de una familia pudiera superarlo, ¿no? Entonces mandó a eliminar a todos los hijos que tenía esa familia, pero al final uno de ellos, el último, sobrevivió porque el asesino, el verdugo, se compadeció y antes de matarlo prefirió dejarlo en un bosque. Y en ese bosque había un rebaño de vacas y de alguna manera misteriosa el niño pudo sobrevivir porque lactó de la ubre de las vacas. Entonces se considera la vaca como un animal sagrado que permitió que Krishna sobreviva. Y por esa razón es que se considera a la vaca como un elemento sagrado porque benefició a Krishna. Y siempre en alguna figura sale Krishna y una vaca al costado. Por ese sentido, no es que sea la vaca una diosa, una divinidad, no es un elemento que se reconoce por el servicio que brindó a Krishna. Ahora dicen, ¿por qué no comen carne? Mire, en las zonas periféricas de Lima, la mayoría es vegetariana. ¿Por qué? La carne es muy expensiva, muy cara, de difícil acceso, más son verduras. En la India no comen carne porque por tradición son vegetarianos, pero además porque el sabor de la carne de ese tipo especial de vacuno, el cebú, es desagradable.
Además, una vaca, en una familia, un hogar, una vaca representa una serie de elementos benéficos, transporte. Por ejemplo, ustedes han visto que mucha gente se transporta en las áreas rurales, en los villorios, con una carreta y una vaca que jala la carreta. Entonces es un medio de transporte. Dos, alimento, leche, leche. Está asegurada la leche para toda la familia durante mucho tiempo mientras haya vida en la vaca. Y los derivados de la leche, queso, etcétera, requesón. ¿Qué más? Mucha gente no sabe que de las heces de la vaca se usa como barro y se construyen edificaciones. Hay que enterarse de eso. O sea, hay una serie de beneficios, una serie de beneficios. ¿Cómo eliminar todas esas bondades, gratificaciones y beneficios que se obtiene teniendo una vaca? Me estoy saliendo del tema, pero es para hablar sobre la India, ¿no? La India, la India. Tenemos muchas motocicletas, Bajaj, ¿no? De la India. La India es una república federal soberana. Esa es su forma de gobierno, república federal soberana. Eso significa que cada estado es independiente autónomo, similar a Estados Unidos, donde cada estado también tiene su autonomía. Y la gente en la India es muy abierta, muy expansiva, muy sociable. Fíjense una anécdota. Cuando yo vivía en la India, estaba becado por el gobierno de la India, recibía una beca mensual de 500 rupias, que en esa época era poco, ¿no? $50. Pero eso me permitía vivir y viajar, por ejemplo, transportarme en ómnibus, no en un taxi porque ahí sí me quedaba sin un centavo porque no me alcanzaba, pero sí para viajar en ómnibus. Y como estudiante, pues no necesitaba un taxi, sino viajar en ómnibus. Pero en una oportunidad, estando yo en un ómnibus, ya había pagado mi rupia, resulta que empecé a notar apenas mis conocimientos de hindi eran todavía tibios. Hablaba inglés porque las clases eran en inglés, pero el hindi que me interesaba para poder tener acceso a villorios, a campos, aldeas y tener contacto con la gente, todavía estaba en una primera etapa. Pero observé que el chofer del ómnibus en que viajaba se reía a carcajadas, a mandíbula batiente, y el público, los pasajeros también, ja, ja, todos se reían. Y alguien atrás decía algo y todos se reían, todos se reían. Pensé que era el cumpleaños de alguien o que alguna noticia que de repente no entendía, pero no fue un caso aislado. Cada vez que subía a un ómnibus veía lo mismo, esa expansión, esa comunicación, esa alegría, ¿no? Esa extroversión, que fue chocante cuando regresé en el año 81 a Lima y en algún momento subí a un micro. Entonces observé la diferencia, ¿no? El chofer, el, el auxiliar, el asistente también, la gente. Nadie sonríe, todo el ceño fruncido, este ceño se llama músculo prócer que se contrae, todos con el ceño fruncido, serios, incapaces de comunicarse, reír, a diferencia de la India. Chokidar es el que vigila, como decir el que cuida acá, el sereno, el guachimán, el que cuida una casa. Bueno, allá eso es el chokidar, chokidar. Con un palo va golpeando la pista y recorre las calles, pero la gente duerme en las calles cuando no tienen nada que hacer, ponen su silla en la puerta y conversan, dejan las cosas al aire libre, perdón, no pasa nada. Es otro mundo, es otro mundo. Obviamente hay gente que podrían ser depredadores o gallinazos que están a la espera de un animal muerto, un desecho, para devorarlo, ¿no? Que buscan las noticias negativas, que resaltan, destacan, sobredimensionan, subrayan esas noticias negativas, ¿no? ¿Por qué no subrayan noticias positivas? Es que esa sí ya es una forma de actuar permanente, ¿no? En las noticias también. A ver, ¿por qué no
destacan algo positivo, la inauguración de una obra benéfica para la población. No, todo es crimen, todo es destrucción, todo es corrupción. Sí, pues, hay gente que va a la India y dice, ay, hay olores horribles, sí, que hay mucha pobreza y mucha mendicidad. Bueno, pues en todas partes va a encontrar eso, ¿no? Depende hacia dónde se orienta, ¿no? Hay personas que destacan, subrayan la parte negativa. Uy, el clima está horrible, hay mucho frío, hay mucho calor, los vecinos son desagradables, la política me destruye el hígado, la bilis, no puedo. Todo es malo. Y no saben que eso es una proyección. En su interior hay caos, hecatombe, cataclismo, destrucción, oscuridad, vacío, desamor. Por eso proyectan lo negativo. Hay que cambiar el interior. Hay que conseguir que dentro de nosotros haya paz, estabilidad, armonía, felicidad, amor, compañía. Una persona puede estar sola en un calabozo, en el centro de una isla, en medio del océano, totalmente aislado y se siente feliz porque tiene compañía interior, tiene amor interior, tiene estabilidad, homeostasis, armonía. En cambio, hay otros que están rodeados de personas, en un mar, de un océano de personas, y se sienten solas. Muy bien, hay que orientarse hacia lo positivo. Y la India, Bharat, en hindi es Bharat, por eso yo dije, me Bharati Ahum, soy hindú. La India es fabulosa, es hermosa. Yo soy hindú. Mi corazón, mi espíritu es hindú. Mi mente es hindú. Mi cuerpo es peruano. Muy bien, espero por lo menos haberle abierto los ojos a algunos de los de la nueva generación que no me conocían. Yo viví en la India, sé mucho acerca de la India, hablo el idioma y sé muchas cosas que son mitos, ¿no? Hay muchas cosas que son mitos, que no son ciertas, que no hay que ser ingenuo, ¿no? Cándido, inocente, para creer algunas cosas que no existen, que no son reales. Muy bien, espero que les haya agradado esto.